21:18. Una noche de verano en la ciudad. Las luces altas del hotel brillaban como constelaciones domésticas. El aire olía a perfume caro, a humo de cigarro y a fresa quemada por las bandejas del servicio. En la terraza, mesas con manteles impecables reflejaban pequeñas explosiones de risa y de tenedores. Un hombre vestido con traje oscuro, anillo grande y silla de ruedas plegable de aluminio al lado, se levantó para brindar. Su voz firme llenó la velada con el eco de negocios cerrados y conquistas repetidas. Cerca, un grupo de inversores hablaba de proyectos urbanísticos y del próximo contrato que haría sus nombres inseparables de mapas de poder. La noche tenía una textura de cristal y dinero. A 3 pasos, en el borde de los parterres que separaban la cena del servicio, un niño negro de 10 u 11 años se apoyaba en una bolsa de plásticos. Los cordones de sus zapatillas estaban rotos, la camiseta le colgaba, y sus manos olían a detergente barato. Observaba la mesa con atención matemática, como si contara no solo los vasos, sino las pausas entre las frases que delataban inseguridades. Entre las hojas del parterre sobresalía un trozo de revista arrugado, una página que hablaba de procedimientos de emergencia, tablas y una imagen de anatomía. Para el niño, aquel papel tenía el mismo valor que un mapa. La celebración seguía, las conversaciones eran como oleadas y la terraza parecía una pequeña ciudad con sus fronteras y sus leyes. De repente, en medio del brindis, la pierna del hombre en silla de ruedas se dobló en un ángulo que no era natural. Su rostro palideció y sus dedos aferraron la copa con fuerza. Al principio hubo confusión y murmullos. Alguien dijo la palabra que dispara pánico: emergencia. Otra persona sacó el teléfono para grabar. Entre el ruido y la mirada atónita, el niño se levantó sin pedir permiso. Tenía las manos manchadas de tinta y la revista pegada al bolsillo. Caminó sin prisa hacia la mesa como si atravesara un campo de espejos. Dijo en voz baja, casi sin que nadie lo escuchara: «Se está comprimiendo el nervio ciático. ¿Puedo ayudar?». Las risas fueron inmediatas, la incredulidad una música que lo empujó hacia la periferia. Un empresario con una copa en la mano bromeó y ofreció un cheque simbólico, más humillación que dinero, y la sala entera midió el momento como si fuera un acto de circo. Nadie imaginó que lo que parecía un desafío cruel se convertiría, en horas, en una demanda de justicia y en una historia que la ciudad repetiría como un himno incómodo. Cuando el niño pidió permiso para tocar la pierna, lo primero que sintieron fue la calma de su voz, y lo segundo, la forma en que sus dedos se movían, como si recordaran un lugar demasiado familiar. En su mochila llevaba una nota arrancada de una revista médica local, un protocolo de liberación neuromuscular que había leído una sola vez y memorizado. No importaba que su educación fuera irregular o que su casa fuera una habitación en la que convivían 6 personas. Tenía una memoria fotográfica para instrucciones prácticas, y sabía identificar patrones de tensión en el cuerpo que a los ojos de los presentes parecían idiosincrasias sin sentido. Antes de que la seguridad del hotel pudiera interponerse, el niño colocó las manos en la piel del hombre y murmuró órdenes simples que nadie esperaba. En ese instante, la sala se dividió entre quienes miraban con desdén y quienes sentían una punzada de curiosidad. Al fondo de la terraza estaban presentes varios personajes que más tarde conformarían el coro de la historia. Marta, la coordinadora de eventos del hotel, que llevaba una libreta y sabía cuántas mesas había reservado. Javier, el abogado que había cerrado la inversión. Sonia, una periodista freelance que esperaba el brindis final. Ricardo, el personal de seguridad de la entrada. Doña Clara, una benefactora local de manos arrugadas. El doctor López, un experto en traumatología invitado a la mesa por cortesía, y un camarero joven llamado Mateo que observaba cada gesto como si guardara secretos de la noche. Cada uno tendría una reacción distinta, y cada gesto quedaría registrado por las cámaras de los teléfonos. El niño se llamaba Amadou. Había llegado a la ciudad 2 años antes, con una mochila pequeña y la idea de buscar trabajo limpiando coches y llevando paquetes. Su inglés era de frases justas, su español de trozos aprendidos en plazas y escuchando a los parroquianos. Tenía 12 años y una habilidad que nadie le enseñó por sistema. Veía cuerpos como si fueran mapas de carreteras. Reconocía nudos de tensión y seguía rutas que liberaban el dolor.
Esa habilidad nació de la necesidad, fruto de tardes tocando los hombros de su madre hasta que ella podía volver a dormir, de aplicar compresas y de aprender observando en clínicas comunales. Su madre había muerto 2 inviernos antes, en una sala saturada, con un diagnóstico que llegó tarde porque nadie creyó en sus dolores. Esa pérdida fue la promesa que Amadou se hizo, entender lo que otros descartaban y hacerlo sin pedir permiso. La memoria de su madre era una tira plástica amarilla con un nombre que nunca dejaba de mirar. Viajó por la ciudad durmiendo en refugios y paradas de autobús, recogiendo revistas médicas viejas en contenedores, recortando protocolos que quizá parecían inalcanzables, pero que para él eran manuales de supervivencia. Vivía en la periferia, entre persianas cálidas y olores a sopa de hueso, y había aprendido a leer un cuerpo como se lee un mapa en la oscuridad. Su técnica no era mística, era observación ajustada por días de práctica improvisada en parques y mercados y por la necesidad de aliviar el dolor de extraños a cambio de una sonrisa o de monedas. Amadou recordaba cada gesto de su madre cuando masajeaba la espalda para quitar la tensión. Recordaba nombres de músculos y de nervios que encontró en recortes de revistas, y había desarrollado una precisión en su ropa. La palpación que confundía a los médicos por su naturalidad. Eso no significaba que fuera un profesional. Significaba que era persistente y que había aprendido a reconocer señales que otros ignoraban. Su historia, cuando se contó después, apareció en 3 o 4 párrafos que hablaban de una infancia interrumpida, de una ausencia y de una promesa. En esos párrafos se veía cómo la pérdida de su madre funcionó como origen y motor, no como excusa. En la terraza, el silencio se estiró cuando la mano de Amadou presionó en un punto justo detrás del glúteo del hombre. Los clientes absorbieron el momento con incredulidad y una curiosidad peligrosa. El doctor López frunció el ceño. La periodista Sonia alzó el teléfono. Marta miró hacia el interior como si necesitara apoyo administrativo. Y Javier hizo una broma calculada que quería pasar por humor. El empresariado presente daba nombres, movía las manos y no comprendía el ritual que se desplegaba. Amadou susurró instrucciones al hombre y pidió que se relajara. Su voz era pequeña pero firme. Entonces ocurrió lo que nadie esperaba. En menos de un minuto, la expresión del hombre cambió. La rigidez cedió, la pierna se aflojó y una exclamación contenida se escapó. No fue un milagro en el sentido sobrenatural. Fue la suma de observación, de presión exacta en un punto de disparo y de un movimiento que restableció una ruta de movimiento. El sonido que cortó ese momento fue un murmullo colectivo, seguido de un suspiro profundo y luego de un aplauso incrédulo que se mezcló con murmullos de «¿Cómo ha sido de eso?». En esa escena hubo diálogo extendido, la primera secuencia de intercambios que definiría el tono de la historia. El hombre en silla de ruedas, aún con la respiración acelerada, miró al niño. Dijo, «¿Qué has hecho?». El niño respondió, «He liberado el punto que comprimía el nervio». El doctor López proclamó, «Eso no se resuelve así». Y Amadou replicó, «Yo no intento sustituir a nadie, solo alivio lo que puedo». Marta preguntó, «¿Tienes formación?». Y Amadou contestó, «Mi escuela ha sido la condición». Sonia exigió, «¿Podemos grabarlo para reportaje?». Y Amadou dijo, «Sí, pero quiero que entiendan que hay más niños como yo». Javier amenazó, «Si esto es un montaje, te voy a demandar». Y Amadou mantuvo la calma, «No es montaje, es aprendizaje». Ricardo desde la puerta dijo, «No deberíamos permitir esto». Y Mateo, con el delantal aún puesto, soltó, «Yo vi cuando lo hizo con un vecino, funciona». Hubo risas, objeciones, ofertas de dinero como si fueran trofeos, y un momento en el que la sala midió su propia moral. A la altura de ese intercambio, el vídeo comenzó a circular, porque alguien había grabado la escena con una cámara de teléfono y las primeras imágenes llegaron a las redes en menos de 20 minutos. El título que brotó en comentarios y en titulares improvisados decía cosas crudas y directas que la ciudad mordisqueó. Un niño negro cura a un millonario en una cena de fortuna. De gala. Los mensajes eran mixtos, de asombro y de condescendencia. Algunos usuarios preguntaban por la validez de la técnica, otros por el origen del niño, otros por la conveniencia de aplaudir un gesto que rompía jerarquías. Entre los responsables que buscaron limpiar la reputación del hotel, hubo quien intentó poner distancia, procedimiento no autorizado, seguridad incómoda. Pero la viralización estaba en marcha.
La combinación de una escena íntima y un desenlace visible hizo que las redes se convirtieran en un tribunal y en un tablero de estrategia al mismo tiempo. A un tercio de la narración aparece un momento de pausa destinado al lector-espectador. Si estás sintiendo lo que muchos han sentido en este punto, es decir, mezcla de indignación por la humillación y asombro por el resultado, comparte esa emoción. ¿Has presenciado alguna vez cómo alguien subestimado sorprendió a una sala entera? Comparte en los comentarios una frase que comience por «Yo vi una vez cuando». Tu historia ayuda a recordar que las personas invisibles guardan habilidades que el sistema no reconoce. Al contar, amplificas voces y ayudas a que la ciudadanía vea que el talento no siempre viene con un título. Ahora volvamos a la historia y a descubrir qué pasó cuando el niño aceptó repetir su gesto bajo la mirada expectante de la ciudad y de los medios. Tras la viralización llegó la presión institucional. El hotel recibió llamadas de abogados, una televisora solicitó entrevistas y el hospital universitario de la ciudad pidió información sobre el protocolo que Amadou había mostrado. El niño no tenía documentos de formación, pero sí tenía notas arrancadas de revistas médicas, nombres de técnicas y un registro mental de casos vistos en pasillos de hospitales. Fue entonces cuando surgió la figura de la autoridad técnica que cambiaría el rumbo de la historia, la doctora Elena Marín, jefa de un servicio de emergencias de un hospital universitario cercano. Ella vio el vídeo y, en vez de descartar, pidió una reunión. Para la doctora Marín, el caso era una ventana hacia arreglos clínicos que se perpetraban fuera de los circuitos oficiales y hacia la posibilidad de corregir negligencias sistémicas. Solicitó ver al paciente, revisar su historia clínica y comparar lo sucedido con protocolos validados por journals peer-reviewed. Entre los documentos que consultó, apareció un artículo en el Journal of Emergency Medicine que describía la liberación neuromuscular por presión en puntos gatillo como técnica complementaria para restaurar la movilidad en casos de compresión transitoria. La doctora Marín no defendía la improvisación sin control, pero reconoció que la evidencia documentada exigía investigación. Su propuesta fue clara: traer el caso al hospital, evaluar y estructurar un plan de investigación que incluyera supervisión clínica del gesto de Amadou. Mientras tanto, la comunidad se polarizaba. Algunos pedían que se le abriera una beca al niño y otros querían ignorarlo. La campaña en redes, con miles de comentarios, pedía desde recompensas hasta programas educativos. Doña Clara, la benefactora, escribió un cheque informal para cubrir una primera evaluación. Marta y Sonia se convirtieron en aliadas improvisadas y organizaron la logística para que Amadou pudiera ir al hospital sin miedo a ser detenido por la policía. Ricardo negoció con seguridad para permitir el tránsito del niño. Javier patrocinó, en un primer momento, con retórica de marketing, como si quisiera apropiarse de la historia antes de que se volviera incómoda. Mateo ofreció llevar la mochila del niño. Fueron necesarios 5 a 8 personajes secundarios con acciones específicas, y la escena mostró sus rostros, sus incertidumbres y sus decisiones. El reconocimiento formal requirió una prueba. En un salón del hospital, la doctora Marín supervisó el procedimiento en presencia de un equipo que incluyó a la fisioterapeuta Carla, al residente Andrés, al director de investigación Dr. Ruiz y a un representante de prensa. La escena fue controlada, con registro de vídeo para revisión científica y uso de protocolos de consentimiento. Amadou explicó la secuencia que había seguido en la terraza, repitió los pasos y describió los puntos de palpación. Se pidió al paciente que describiera la sensación y se midieron parámetros básicos. El primer intercambio formal fue largo y lleno de preguntas. La doctora Marín preguntó: ¿cómo localizas el punto? Amadou contestó: yo busco el lugar que más duele cuando el paciente empuja la pierna hacia arriba. Carla quiso saber: ¿aplicas fuerza? Y el niño dijo: suficiente para sentir, no para lastimar. Andrés insistió: ¿y si hay fractura? Y Amadou respondió: siempre detengo si hay dolor agudo o movimiento extraño. Hubo más preguntas, más respuestas humildes y claras, y la atmósfera cambió de acusadora a curiosa. La prueba controlada fue exitosa en el sentido de que replicó el alivio sin complicaciones, y la grabación técnica quedó para análisis. A continuación se redactó una descripción técnica concisa para registro institucional. Descripción técnica de procedimiento. 1. En la liberación se aplicó presión manual sostenida durante 20 a 30 segundos sobre el punto gatillo justo por debajo del borde superior del glúteo mayor, buscando la desactivación de la tensión local y la disminución de la compresión del nervio ciático.
Se monitorizó respuesta motora y sensorial cada 10 segundos y se documentó ausencia de signos de alarma. Esa explicación tuvo entre 250 y 350 caracteres y fue incluida en el expediente de la investigación. La reacción pública fue inmediata. El vídeo del hospital, con la supervisión y el testimonio de la doctora Marín, ganó credibilidad. Llegaron llamadas de programas de televisión y la periodista Sonia escribió un artículo que combinaba crónica y técnica. Surgieron preguntas legales y éticas sobre quién podía realizar prácticas terapéuticas fuera de circuito. Algunos médicos exigieron sanciones por riesgo, otros propusieron abrir rutas de formación para chavales con talento no formal. La ciudad se encontró con un problema que la incomodaba: cómo integrar conocimiento que surge en los márgenes sin regular la seguridad. Paralelamente, una oferta concreta llegó. Un empresario ofreció una suma importante como beca de formación si Amadou aceptaba. Pero entre propuestas hubo quien intentó lucrar con la historia. Amadou no dejó de mirar la tira plástica amarilla que guardaba como talismán, y su decisión sería más política que económica. El momento de tensión central se construyó en 3 actos, cada uno de ellos desacelerado para mostrar reacciones y peso social. El primero fue la negociación pública. La oferta del millón en forma de cheque, que había empezado como burla, se convirtió en una propuesta real firmada por un abogado. El segundo fue la reflexión de Amadou, sus dudas y su miedo a ser explotado. El tercero fue la firma y la condición: formación en fisioterapia con supervisión del hospital universitario y un compromiso de crear una clínica comunitaria en su barrio. Cada acto duró, en la narrativa como en la vida, minutos sentidos como horas. La tensión aumentó cuando la comunidad preguntó si tal dinero podía condicionar la ética de la investigación. En esos pasajes de 500 a 600 caracteres, la prosa ralentizó, describió respiraciones, miradas y el sonido de un bolígrafo al tocar el papel. Llegó el clímax técnico, con una nueva intervención más compleja y públicamente documentada, esta vez en una sala del hospital con cámaras y registros. La secuencia incluía preparación, palpación, comunicación y registro de parámetros. El sonido del clip de grabación, la luz blanca del quirófano menor, el olor de antiséptico, la textura de la guata en las manos y el sabor metálico de la expectativa conformaron una escena sensorial densa. Hubo diálogo extendido en la sala principal durante la intervención. La doctora Marín dijo: «Voy a supervisar la técnica paso a paso». Amadou respondió: «Aceptar dirección es parte del aprendizaje». Carla intervino: «Registra la presión con la espiral de sensores». Andrés preguntó: «¿Necesitamos analgesia?». Y el paciente murmuró: «No, quiero sentir la diferencia». Los intercambios se multiplicaron hasta sumar más de 10 réplicas en la escena clave. La mano de Amadou se posó en el punto preciso y con guía profesional aplicó presión sostenida. Un sonido mínimo, casi un pop interno de tejido que cede, se notó y la sala contenida exhaló. Hubo lágrimas en los ojos del paciente y un aplauso contenido de quienes vigilaban la historia. El clímax fue técnico y humano a la vez. Tras el evento, la reacción en cadena no tardó. En 30 horas, la historia había sido reproducida por radios, portales y foros. Hicieron falta declaraciones oficiales y la apertura de una comisión interna en el hospital para redactar un protocolo que permitiera la participación de no titulados en procesos formativos bajo supervisión. Esa apertura fue la primera puerta hacia una reparación. Las ofertas económicas se acomodaron en términos de becas y contratos con cláusulas de protección. La figura del millonario cambió de actitud. Lo que empezó como burla terminó con una disculpa pública y la donación parcial de su cheque a la creación de una clínica comunitaria. La viralidad, que al principio fue un arma de humillación, se convirtió en palanca para exigir cambios. Plazas de formación para jóvenes en riesgo, una clínica de acceso libre. Y un fondo para reconocer a trabajadores informales con habilidades prácticas. Las consecuencias inmediatas además incluyeron propuestas concretas. El hospital ofreció una plaza de formación supervisada para Amadou. La doctora Marín obtuvo fondos para un proyecto piloto que integraba saberes no formales bajo marco científico. Y doña Clara gestionó la creación de una beca para jóvenes del barrio.
La prensa destacó cifras y nombres. Hubo debates en mesas de tertulia sobre la ética y la desigualdad, y organizaciones sociales usaron el caso para pedir políticas públicas. El niño, por su parte, vivía una mezcla de asombro y precaución. Tenía ahora entrevistas, asesoramiento legal y un tutor social. No todo fue inmediato ni limpio. En la primera semana recibió mensajes de odio y elogios extremos. Aprendió a desconfiar de quienes querían convertir su historia en marca personal. El epílogo se dividió en 3 tiempos y mostró la transformación social con datos, rostros y acciones concretas. A un mes, Amadou iniciaba su formación en la unidad de emergencias, con horario adaptado y tutoría. Se documentó el inicio de un proyecto piloto que registraba 24 sesiones de práctica supervisada, la creación de una cuenta de fondo que ya acumulaba aportes de pequeñas donaciones y la apertura de una clínica móvil que atendía a 120 personas en barrios periféricos. La comunidad respiró con alivio al ver que la promesa de reparación tenía pasos concretos. A 3 meses, la clínica comunitaria ya había ofrecido 450 consultas y 60 sesiones grupales de prevención de dolor crónico. 2 jóvenes del barrio comenzaron su formación como auxiliares, y la ciudad aprobó una resolución para crear itinerarios formativos que reconocieran habilidades no formales. Se publicaron 2 evaluaciones iniciales en informes municipales y el proyecto recibió una mención en una revista local de salud pública. A 6 meses, la clínica se consolidó con un equipo multidisciplinar y un registro de más de 1000 intervenciones. Amadou recibió una beca completa para estudios formales en fisioterapia y la doctora Marín presentó un protocolo en una conferencia nacional sobre inclusión de saberes no tradicionales. La historia dejó cifras, plazas creadas, consultas realizadas y un fondo de ayuda que permitía asegurar el acceso a tratamiento a familias del barrio, pero sobre todo dejó rostros que contaban cómo la visibilidad de una persona antes invisible había cambiado políticas y expectativas. En la conclusión, la narración recapitula con claridad emocional. En minutos, la vida de un hombre cambió gracias a un gesto que nadie esperaba. Más importante, una persona ignorada por el sistema fue escuchada y eso obligó a instituciones a repensarse. Las consecuencias concretas incluyeron becas, la apertura de una clínica comunitaria y la incorporación de itinerarios formativos que reconocían la experiencia práctica. La invitación final es una llamada a la acción. Si esta historia te ha tocado, comparte, comenta y si puedes, apoya iniciativas de formación que abran puertas a quienes practican y aprenden fuera de las aulas. Suscribirse a canales que investigan estas historias ayuda a que no se pierdan en la acumulación del ruido. Porque lo que empezó como un desafío humillante se transformó en una reparación que afecta a miles, y el cierre resuena con una frase que quedó como lema en la clínica: el talento no tiene dirección postal.